Bueno, nuevamente, buenos días para todas. Eh, en este momento vamos a iniciar con el segundo encuentro tutorial del diplomado de profundización como opción de grado. El primer encuentro, ustedes lo tuvieron con el director del diplomado, el profe Riquel. No estuvieron conectados el día jueves o los que no estuvieron conectados el día eh, miércoles, perdón, esto se indicaba que ustedes podían conectarse con la web del director, el profe Riquelio, que se realiza los lunes a las 6 de la tarde, creo que es, o conmigo que se realizan los días lunes a las 5 de la tarde y los días sábado a las 8 de la mañana. El objetivo de estos dos encuentros es hacer el acompañamiento pues de todo el proceso. Los encuentros conmigo van a ser un poco más enfocados a lo que están haciendo, a las problemáticas que puedan presentar, a las dudas que puedan pues adquirir en el transcurso del desarrollo de cada una de las actividades. Con el profe Riquelio son generalidades frente a los procesos. Entonces, por ejemplo, las bases o las estructura de una pregunta, el desarrollo de la guía, cómo se debe organizar los diarios de campo, en fin, todos esos procesos como un poco más generalizados porque pues como comprenderán, el director pues toma asistencia o genera la web para todos los estudiantes independientemente si es o no el tutor. Entonces el acompañamiento es general. Igual ustedes están en libre decisión de tomar. El hecho de que se hagan dos web a la semana o por actividad no significa que tengan que asistir a las dos. Normalmente la web de los sábados es la que va a dar el paso a paso para desarrollar cada una de las guías y la de los lunes es como eh, perdóname, la de los lunes es la que va a dar el paso a paso de la guía, de cómo se debe desarrollar, y la de los sábados es por si de pronto en el transcurso del desarrollo de la guía ustedes presentaron algún inconveniente, salvo el encuentro de hoy, ya que la actividad terminó el día miércoles, cerró el día miércoles, entonces pues el encuentro de hoy es para dar el paso a paso el, de la guía 2 y para hacer algunas aclaraciones de los documentos que hasta el momento se han revisado. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla. Mm, Segundo. Dale menos segundo. Buenos días. Bueno, en este momento ustedes tienen en pantalla la guía del paso 2, el formato de caracterización. ¿Por qué voy a hacer hincapié acá? Porque profes, les bajamos un tris por con ustedes, gracias. Vamos a hacer hincapié en la guía, en el formato 1, porque necesito que tengamos claridad sobre todo la redacción. Es importante para ir solventando, digamos, como esas falencias que presentamos para cuando lleguemos al documento final no sea tan compleja la organización de todos nuestros escritos. Entonces, algo muy básico es que debemos diligenciar toda la información. Sí, es importantísimo que pongamos así ya, ay, es que ahí en el entorno de evaluación dice quién lo encuentra, quién lo entrega, entonces, pues
yo me salto esa parte. No, el problema es que toda esta información queda en una base de datos, porque pues ustedes saben que este es un diplomado como opción de grado, entonces uno tiene que sustentar porque ustedes aprobaron. Ustedes, ¿por qué aprobaron? ¿Por qué tienen el acta de sustentación? Uno, dos, porque cuando nosotros descargamos documentos, pues obviamente el listado pues va agrandando y la mayoría de ustedes guardan tal cual como descargan el archivo, no le cambian el nombre. Entonces se me pierde la información, me toca buscar, volver al archivo, descargar, comparar si es el de ustedes o no. Entonces es importante que siempre, siempre diligenciemos todos los datos. Lo segundo que voy a tratar de explicar acá brevemente, porque pues igual ya la actividad cerró, pero vuelvo indico, es para que vayamos organizando nuestra manera de trabajar en los siguientes pasos, es la información que nos solicita. Seamos, seamos, digamos, muy analíticos en la lectura que hacemos a la guía, a la lectura que hacemos a las orientaciones que nos da el formato. Evidentemente, aquí aparece el nombre de la institución u organización con la que se va a desarrollar. Cuando hablamos de organización, estamos hablando de ONG, estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de grupos comunales, Junta de Acción Comunal. Pero esa Junta de Acción Comunal tiene un nombre, es la Junta de Acción Comunal del barrio tal. Esos grupos de niños con los que vamos a trabajar pertenecen a una comunidad, grupos de niños de la comunidad del barrio tal. Ahora podemos hacer un poco, ir un poco más allá. Resulta que esos niños no solamente los tomé para desarrollar esta actividad, sino que son niños con los que yo he decidido trabajar constantemente desde que empecé la licenciatura. Entonces yo los reúno para apoyarlos en tareas. Entonces es un grupo de apoyo de tareas, un grupo de refuerzo, un club de tareas y podemos darle un nombre. Categorizar, dar nombre a la población con la que se va a trabajar nos permite también establecer ¿qué? Pues una diferenciación entre por qué con ellos y no los otros chicos de la comunidad. Otra cosa importante es la diferencia entre el diagnóstico del grupo, ay, porfis, entre el diagnóstico del grupo y el planteamiento del problema. Cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, tenemos que presentar o evidenciar características que me llevaron a esa problemática. Si mi problemática es problemas de aprendizaje, pues esa problemática no surgió de la nada. Esa problemática surgió después de yo hacer una observación de los estudiantes, después de hablar con la docente y de tomar unos apuntes referente a el proceso académico del niño, es decir, cómo es su nivel de escritura, cómo es el nivel del lenguaje, del habla, su vocabulario, su comprensión, su análisis, bueno, en fin. Si yo voy a trabajar con las emociones y voy a hablar sobre la educación emocional o la inteligencia emocional o cómo los niños manejan las emociones dentro de las problemáticas del aula, pues obviamente el enfoque de mi diagnóstico va a estar relacionado a lo comportamental, a lo emocional. Cómo es el niño, cómo es la relación de los niños con los pares, cómo es la relación del niño con el adulto, qué pasa cuando hay un problema, cómo evidencia el niño la frustración, cómo evidencia el niño los triunfos, las ganancias, el aprendizaje, pero enfocado en lo emocional. ¿Sí? Esas características permiten el diagnóstico, entonces yo sé con qué tipo de niños estoy trabajando. Tenemos niños de 7 a 9 años, en su mayoría tienen un rendimiento académico favorable según en los boletines informativos o el sistema de evaluación de la institución. Desde
desde lo hablado o desde lo expresado por la docente titular y acompañante del aula, indica que su mayoría tienen buena apropiación de los conceptos de lectura y escritura. Hay una minoría y establece que con ellos se han hecho ciertas actividades para mejorar o reforzar esos procesos. Se presentan niños con discapacidad, se presentan niños de tal y tal cosa. Ahora, ¿tenemos que hacer un contexto social y familiar? Sí, claro que sí, pero no podemos hablar de la familia como si nosotros viviéramos con ellos. Hablamos de la familia desde el acompañamiento que hace al entorno que nosotros vamos a evaluar. Si ustedes están en una institución, entonces, ¿cómo es la participación de la familia en las actividades académicas? Los niños están con la mamá o el papá durante las actividades que se realizan en la institución. Cuando llegan a casa, los niños están acompañados por ellos o hay un cuidador. Hasta ahí. Yo no puedo decir que la mamá se esfuerza por desarrollar o hacer el acompañamiento. No convivimos, no podemos dar fe de que eso pasa. Ella no lo dice, entonces lo expresamos tal cual. Según indica la madre de familia, ella apoya a su hijo de tal y tal manera. Pero no pueden ustedes decir es que es la mejor mamá del mundo porque se esfuerza por acompañar al niño en el desarrollo de la tarea. No, ustedes no están ahí, ustedes no conviven, ustedes no pueden dar fe de que eso pasa de una manera constante. Que el día que ustedes fueron a hacer visita, ese día ella, mejor dicho, hizo de todo para que ustedes vieran lo eficiente que es, pero nadie le asegura que todos los días sea igual, a menos de que estén con la familia todo el tiempo. Entonces, las apreciaciones subjetivas las tenemos que erradicar, ¿sí? Yo sé, es muy complejo porque venimos de una escritura en donde solamente hablamos de nuestra percepción en el aula porque somos las docentes, porque somos practicantes y lo hacemos, pero en este caso tenemos que estar muy articulados con el lenguaje investigativo, formal y objetivo. Y en cuanto al planteamiento del problema, pues son esas características del problema. ¿Qué pasa cuando hay un bajo rendimiento académico? Entonces se atrasan los niños, no se alcanzan a ver todos los temarios de la unidad, tenemos problemas para avanzar porque pues la complejidad de los temas a nivel que va al tiempo que se va avanzando, pues no permiten que los niños alcancen todos esos logros, se genera una distorsión o un distanciamiento unos a los otros porque se sienten que no pueden, entonces se generan, digamos, como desmotivación y todo eso va relacionado al planteamiento del problema. Expreso cuál es la problemática y qué está ocasionando ese problema al interior del aula, al interior de la comunidad, al interior de la familia. ¿Listo? Entonces, por favor, importantísimo. Los que ya entregaron, obviamente ya ustedes entregaron el paso 1, entonces ustedes van a tener sus respectivas observaciones con referente a lo que está aconteciendo pues de ahora. Pero para el paso 2, sobre todo que es el diario de campo, tengamos en cuenta pues lo que les acabo de indicar. Frente a la pregunta de investigación, aquí sí vamos a hacer un paréntesis bastante grande. Para la pregunta de investigación, ahí vamos a hacer una separación muy grande de lo que fue la práctica pedagógica, lo que es la experiencia laboral, por si ustedes ya son docentes de un aula. Vamos a separarnos y nos vamos a desconectar de eso unos minutos. ¿Por qué? Cuando ustedes hicieron la práctica, vamos a tomar acá pedagogía infantil. Cuando ustedes hicieron la práctica, tuvieron 4 prácticas para desarrollar una problemática. Es decir, tuvieron casi, pongámosle, 3 meses por cada práctica para desarrollar una problemática. Cuando ustedes están trabajando, están en un aula, ustedes tienen prácticamente 10 meses para desarrollar una problemática. En el diplomado, ustedes tienen 10
para montar una propuesta, para hacer un análisis investigativo, para planear unas actividades, para llevarlas a cabo. El planear y llevar a cabo, pónganle ustedes o máximo 3, 4 semanas. No tienen más tiempo. Por lo tanto, esa pregunta tiene que ser muy contundente porque tenemos que evidenciar ese alcance, ese impacto y tenemos que mirar de una u otra manera cómo generamos los cambios frente a esa situación que se presenta en ese entorno o en esa comunidad. Entonces es muy bonito leer propuestas en donde ustedes quieren mejorar el rendimiento académico del área de inglés para las pruebas saber. Desafortunadamente, si ustedes van a implementar una actividad para las pruebas saber, tienen que esperar a que presenten las pruebas, esperar a que lleguen los resultados y saber si fue o no interesante si fue o no fue adecuado esa propuesta que ustedes llevaron y hacer un comparativo con los resultados de las pruebas saber anteriores frente a eso que están presentando. Ahora que ustedes no van a esperar las pruebas saber porque ustedes van a hacer unas pruebas tipos, pruebas saber para pues mirar esos resultados. Ok, evidencien en la pregunta, evidencien en el proceso cómo van a llegar a eso, porque si ustedes me ponen es que queremos mejorar los resultados de prueba saber, pues evidentemente para poder mirar ese impacto, pues nos toca esperar esos resultados que resulta que tenemos, la institución no cuenta con una infraestructura, no cuenta con elementos didácticos. Entonces, yo voy a hacer que toda la comunidad participe y yo voy a hacer que la alcaldía municipal, o sea, si no ha pasado en años que la comunidad, porque yo sé que la escuela no se ha quedado quieta, si no ha pasado en años, en 3, 4 semanas, desafortunadamente no van a poder ustedes evidenciar esos cambios. No van a poder evidenciar cambios en la infraestructura, no van a poder evidenciar cambios en la mejora de las condiciones o de los elementos didácticos. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a trabajar desde la motivación para la lectura con los niños, invitando a la comunidad y vamos a hacer una especie de feria de libro. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado de esa feria final donde vamos a estar todos y todo ese proceso nos va a permitir motivar no solamente a los niños, sino a la comunidad en la apropiación de la lectura, en la motivación a la lectura e inclusive en crear un stand de libros? Pero fíjense cómo cambian las palabras y cómo cambia la estructura de lo que quieren hacer cuando las aterrizamos y las hacemos medibles, las hacemos viables, las hacemos posibles. ¿Listo? Ante eso, también en la entrega de la retroalimentación, cada quien va a tener ahí su observación referente a la pregunta, pero desde ya las invito a que vayan analizando esa pregunta que ustedes presentaron y mirando pues cómo la podemos atar, las que tienen que aterrizarlas o los que tienen que aterrizarlas, cómo lo podemos hacer. Ojo, contextos tenemos mucho, familiar, educativo, social, cultural, o sea, demasiados, ¿sí? Religioso, político y abordarlos todos es imposible. Imposible, ni siquiera un investigador de tesis con maestría y doctoral puede abordar todos los procesos, todos los contextos en un tiempo limitado y hacerlo necesitaría 2, 3, 4, 5 años para poder abordar todos los procesos porque son muchos como las líneas que tiene que indagar. Entonces, el ser humano en un contexto educativo tienen unos comportamientos que van de acuerdo a ese entorno, pero en lo social, en el parque, en la iglesia, en el restaurante, en la biblioteca, en el bus, tienen otros comportamientos, otras actitudes, otras acciones. En la familia, otras totalmente diferentes. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para categorizar cada una de esas, digamos, esos enfoques dentro de nuestra investigación? ¿Cómo los voy a categorizar? ¿Cómo los voy a indagar? ¿Cómo los voy a abordar? Eso se nos convierte en una cosa inmensa, en una rama inmensa y va a llegar un momento en donde no voy a poder generar como esas líneas o esos enfoques claros. Entonces, si vamos a trabajar desde el plano educativo, centrémonos en el aula, centrémonos en un espacio, el descanso, la clase tal, eh,
los procesos, los juegos, la hora de lectura. Centrémonos en algo que permitan canalizar todos esos procesos en un solo momento, es decir, en un solo entorno, y que ustedes puedan estar atentos a todos esos cambios desde el momento en que ustedes llegan, escuchan, ven, planean, intervienen y miran los resultados. Que quiero trabajar inglés. Entonces yo quiero fomentar la clase de inglés, quiero generar en ellos esa relevancia porque es para el futuro, su proyecto de vida. Entonces vamos a trabajar con todas las habilidades. ¿Cómo ustedes van a planear actividades para poder visualizar cada una de las habilidades que tiene la lengua extranjera en su aprendizaje? Centrémonos en una habilidad, busquemos actividades y miremos los cambios que tenemos a la hora de implementar nuestras estrategias en esa habilidad. ¿Listo? Eso frente a la pregunta. Voy a hacer aquí un espacio por si tienen alguna duda frente al paso 1 o lo que les acabo de comentar. ¿Listo? Entonces, por favor, levantan la mano y en ese mismo orden les doy la palabra. Laura, te escucho. Hola, buenos días para todos. Profe, pues más que una pregunta es que yo tuve un inconveniente al subir el trabajo y subí el que no era. Yo se lo envié por Team y por el correo. Entonces era si eso afecta algo o lo puedes revisar así. Sí, sí, yo lo reviso. Esa es otra cosa. Yo siempre reviso el campus. Si en el campus no está, voy al correo institución, al correo de campus. Y si en el correo del campus no está, identifico primero pues con la excusa de qué fue lo que pasó, por qué no lo entregaron, reviso Teams. De lo contrario, pues ahí tienen la nota mala. Pero pues que yo me ponga a buscarlo, ve, ¿por qué pasó con tu trabajo? No, porque pues ya se supone. Entonces, en tu caso, no te preocupes, Laura, que yo reviso entonces el correo de campus. Vale. Bueno, entonces creo que aquí no hay ninguna inquietud. Vamos a pasar a la guía de actividades. Entonces, en este momento, ustedes van a iniciar con el paso 2. Fechas importantes, esta inició el 31 de agosto y finaliza el domingo 10 de septiembre. Vamos a tener que realizar en este momento tres lecturas. La primera es un lobby, vamos a revisar el lobby. La segunda es el artículo de Pérez Abril, la investigación sobre la propia práctica. Y la tercera es una búsqueda documental. ¿Qué vamos a tener en cuenta de esta búsqueda documental, chicos y chicas? Cuando nosotros estamos trabajando investigación, los documentos tienen que tener cierta confiabilidad, ¿sí? Es decir, tenemos que darnos cuenta de que este documento, si tuvo un proceso de investigación, si tuvo es ¿qué? Un proceso de investigación, si tuvo, digamos, como todo ay, se me olvidó el término, veracidad para eso. No nos funciona los blogs, no nos funciona los artículos de revistas o de blog de personas que basan, digamos, todo su artículo en su experiencia. Yo como mamá puedo coger y hacer todo un escrito, un libro, de mi experiencia, ¿sí? De mi experiencia como mamá, criando dos hijos de diferentes edades, qué hice con el uno, qué hice con el otro, pero es mi experiencia. Y mi experiencia para que le sirva al uno, como para que no le sirva, o en sí, pero no hay algo que sustente que lo que yo estaba haciendo era adecuado para el desarrollo motriz del niño. No van a encontrar algo que sustente que yo estaba haciendo lo adecuado en el desarrollo cognitivo del niño o en el desarrollo emocional. No significa que lo que yo haya hecho esté mal. Tampoco puedo dar certeza de que está bien. ¿Qué pasa cuando nosotros abordamos temas como las pautas de crianza? Se nos vuelve
un proceso bastante complejo porque tenemos que separar lo que para nosotros está bien, separarlo totalmente a lo que es lo adecuado en el desarrollo del niño según la ciencia, según el neuroeducador y según la cultura en la que se encuentra el niño. Ustedes saben que la crianza de un niño indígena es totalmente diferente a la crianza de un niño que vive netamente en ciudad y también es completamente diferente a la crianza de un niño de zona rural. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de variables de diversidad, tenemos que respaldarnos en estudios científicos. ¿Y cómo hacemos ese tipo de estudios o ese tipo de apoyo en documentos académicos cuando nosotros referenciamos adecuadamente? Retomemos lo que les decía al inicio, las apropiaciones subjetivas no son válidas en este tipo de documento. Lo que para ustedes es también, para mí puede estar mal. Ustedes me pueden decir es que el chupo es lo mejor del mundo y eso le genera al niño autonomía, autoestima, seguridad, no sé qué, y pueda que tengan razón, pero para mí no. Y yo tengo también mis razones de por qué no. Entonces, estudios de pediatría indican que la utilización del chupo permite fortalecimiento en el desarrollo emocional del niño desde la seguridad, desde el destete, entonces minimiza la tristeza o la no sé qué, bueno, en fin. Ahí lo que tu apreciación empieza a tener veracidad y sustento, porque no lo estás diciendo tú solamente así como de que yo creo, yo pienso, yo siento, sino que tú miraste y hay estudios que avalan lo que tú estás diciendo. Por eso la importancia de utilizar documentos o buscadores adecuados. Blog no nos funciona. Revistas desde que sean revistas de investigación, revistas de salud, educativas, neurológicas, claro que sí, es decir, desde que sean artículos educativos o, perdón, artículos académicos o artículos científicos. ¿Listo? Tenemos varios buscadores, la guía les está dando unas opciones. Tenemos tenemos el formato anexo 1. Vuelvo y resalto aquí, chicas, chicos, por favor, no alterar el formato, no quitar espacios, no agregar espacios. Cuando hablo de agregar, significa, ay, es que yo quiero poner aquí características importantes. No, tal cual está, así lo vamos a manejar. Lo primero que vamos a hablar de este formato es que ustedes se van a dar cuenta que tiene 31 páginas y que tiene todos los diarios de campo que vamos a utilizar en el transcurso del diplomado. Eso no quiere decir que ustedes se me van a sentar este fin de semana a diligenciarlos todos. No, cada espacio, cada diario de campo, cada unidad de trabajo tienen unas fechas establecidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este que es del paso 3, es decir, el que vamos a desarrollar en la actividad siguiente. Más adelante tienen el del paso 6 que se va a desarrollar en la actividad del paso 6. Pero eso no significa que ustedes me van a cortar, pegar paso 2 y solamente me van a entregar el paso 2. No, ustedes van a utilizar el formato, diligencia en el paso 2, envían el documento, cuando tengan el paso 3, diligencian debajito donde diligenciaron el paso 2, el paso 3 y entregan. Es decir, que en cada actividad mía que va avanzando, el diario se va llenando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el diario de campo 2. Vuelvo y les necesitamos que se diligencie toda la información y cuando hablo de toda la información significa que también tenemos que leer lo que indican acá. Tengan en cuenta el número mínimo y máximo de páginas. Si requiere añadir, si requiere más hojas, por favor añádalas. Cuando hablamos de añadir hojas es a este espacio donde ustedes van a escribir
necesitaron otras, se inspiraron mucho, entonces añaden otra hoja aquí entre la página 6 y la página 7, agregan otra hoja. ¿Listo? No es agregar más información, por ejemplo, como les decía acá, entonces características de la pregunta, características del contexto. Ah, es que como yo hice mal en el paso anterior lo del diagnóstico, entonces voy a poner acá el diagnóstico y voy a hacerlo en una casilla adicional. No, esto no se altera. Venimos acá y ponemos nombre completo. Si son en pareja, ponen los dos nombres. Si cada integrante pertenece a un equipo, a una licenciatura diferente, pues en el mismo orden que están los nombres, ponen el el nombre de la licenciatura y asimismo el número del grupo. Y la fecha en que realizan el escrito. ¿Listo? Entonces, en la unidad 2 vamos a escribir acá pregunta de investigación que enviaron en el paso 1. Ojo, en este pedacito vamos a poner la pregunta de investigación que enviaron en el paso 1. Tal cual, la van a copiar y la van a pegar acá. Cuando vayamos a desarrollar el escrito, que ahorita nos vamos a enfocar en eso, lo hacemos en este espacio, quitamos los puntos, lo hacemos en todo este espacio. Y aquí, en este pedacito que está resaltado de amarillo, vamos a poner el ajuste a la pregunta. Ese ajuste lo pueden hacer por 3 razones. Uno, porque pues se les orientó en la revisión del paso anterior, yo les envié la retroalimentación, ahí se sugieren unos ajustes, ustedes hacen el cambio y lo ponen ahí. Dos, porque resulta que ustedes atendieron a esta asesoría, se dieron cuenta de que tenían unos inconvenientes o que la pregunta pues no estaba concreta, entonces deciden ajustarla y la ponen aquí. Y tres, porque después de que ustedes leyeron, analizaron, realizaron este diario de campo, decidieron enfocarse de una manera diferente o ser más específicos en su enfoque y entonces por ello ajustan la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente yo les envíe la retroalimentación de la pregunta y ustedes digan, no es lo que yo quiero hacer, no es por donde yo me voy a ir, ya la tengo clara porque ya leí, ya me enfoqué, entonces la quiero así. El hecho de que yo les haga ajustes no significa que tengan que responder literal a ese ajuste. Simplemente es para que ustedes tengan una noción de cómo estructurarla, de cómo ser un poco más específico y asimismo, dependiendo del interés que ustedes tengan frente a esa problemática, hacer. Ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, oye, no lo hagas con todos estos entornos, el familiar, el social y el educativo. Hazlo solamente con el educativo. Y tú dices, no, yo no me voy a hacer ni con el que dice la tutora, sino que me voy a enfocar solamente con los niños de la comunidad del barrio, entonces lo voy a hacer de manera, o sea, desde la comunidad. ¿Listo? Es básicamente eso. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Yo sé que a esto suena a mucha información, pero no se preocupe que ahorita volvemos a abrir el espacio de preguntas frente al diligenciamiento del diario de campo. ¿Listo? La guía nos dice que debemos iniciar un escrito a partir del tema propuesto en la ficha 1. Este escrito tiene que ir de manera narrativa. Y aquí viene algo que olvidé decirles el pasado. Cuando nosotros hablamos de narrativo, no es que queramos formar una historia fantasiosa, que lo convirtamos en cuento, en verso, en rima. No, la manera narrativa es que sea un texto continuo, articulado, que sea una lectura armoniosa, organizada, ¿ya? Nosotros tenemos de escritura, está la científica, la investigativa, la educativa, bueno, en fin, pero en este caso no se trata que ustedes tengan que utilizar los términos más complejos de la historia para darle el toque científico o el toque investigativo. Se trata de que la pregunta
que el contenido, el texto, sea lo más organizado y claro, que las ideas se desarrollen adecuadamente. Entonces, ustedes pueden decir, el interés de la teacher Mariela era llegar a los corazones de los niños, generar en ellos amor por la educación, por el aprendizaje, para que vean un futuro radiante, hermoso, maravilloso. O sea, es muy lindo y yo no lo discuto, pero no es lo que necesitamos en este tipo de documentos. ¿Listo? Entonces, súper concentrados en eso. Lo narrativo es que sea un documento estructurado, articulado, armonioso y muy bien organizado, respondiendo tanto a las reglas gramaticales, ortográficas como a las normas APA. El máximo son 3 páginas. Ese texto debe responder estas preguntas, ¿sí? No es que yo copio la pregunta, respondo, copio la otra pregunta y respondo, no, sino que cuando yo esté leyendo el documento, yo logre entender o logre evidenciar cuáles fueron los aportes teóricos del tema de investigación. Logre evidenciar cuáles fueron los aportes de los autores sobre la propia práctica, logre evidenciar cómo contribuye usted en ese desarrollo de esa práctica pedagógica para que los estudiantes sean autónomos y responsables. Cómo poder evidenciar cómo el diario de campo para usted es un elemento adecuado o no adecuado, pues desde la posición que ustedes tengan frente al el desarrollo del diario de campo. ¿Listo? Pero es un solo texto, es un solo escrito, no es responder. Ahora, eso no significa que entonces ustedes empiecen en el primer párrafo. Eh, para iniciar, es importante responder cuáles han sido los aportes teóricos de esta investigación. Para ellos tenemos tales y tales. Una vez analizados estos aportes, entonces se hacen los aportes de los autores sobre la investigación, que son estos. ¿Y de qué manera esta pregunta investiga? Y entonces empezamos como a transformar la pregunta en ese documento, pero las dejamos ahí. No, o sea, no se estresen por eso. No sé, son las respuestas los que necesitamos y hagan que esas respuestas se vean articuladas en todo el documento. ¿Listo? Tenemos en este momento 2, 4, 6, 7 preguntas por responder. Entonces, la primera pregunta son los aportes teóricos de su tema de investigación. Entonces, no es responder en sí cuáles son esos aportes, sino en esa búsqueda bibliográfica que ustedes hicieron, tenemos que incluir 5 autores. Entonces vamos a hablar de la lectura y la escritura. Entonces resulta, perdón que me enfoque tanto como a lo pedagógico, lo de pedagogía infantil. Soy licenciada en pedagogía infantil, entonces normalmente tomo mucho ejemplo de esa área, aunque trato también de abordar otras áreas, pues para que los de otras licenciaturas tengan también como ejemplos, pues en referencia a eso. En esta oportunidad voy a hablar, pues ya que toca hablar como de lo teórico. Entonces voy a hablar desde la pedagogía infantil. ¿Listo? Ya en otras hablo de otras licenciaturas. Me disculpo por eso. Entonces, como les decía, tenemos, bueno, entonces investigamos, vamos a hablar de la lectura y la escritura. Entonces, estoy muy interesada en lo que dice Piaget sobre los estadios. Estoy muy interesada en la forma o la metodología que utilizaba Montessori para el reconocimiento de las letras y el acercamiento a lo abstracto. Convertirlo en algo más concreto. La lectura en determinadas edades es algo abstracto para los niños. Entonces, ¿cómo pasar de eso abstracto en esos niños en edades muy cortas a algo un poco más concreto? Entonces, Montessori manejaba muchísimo el material concreto, pero estoy muy articulada con la forma en que Rodari incentiva la escritura y cómo Ferreiro trabaja o aborda los procesos. Y entonces ahí voy teniendo
los aportes teóricos de esos autores, ¿cierto? Entonces, cuál es el aporte teórico Montessori? Pues el método Montessori, el trabajo por estadios de Piaget, ¿el de qué? El de la lectura, el de la escritura, perdón, libre, por la que le apunta, muchas gracias, muy amable, a la que le apunta a rodar. Y entonces yo empiezo a desarrollar todos esos aportes teóricos en medio de mi estructura. ¿Cuáles son los aportes de los autores? Evidentemente, las teorías se basan, digamos, en aspectos de métodos concretos de esos pasos, de esas orientaciones, de esas estrategias que se están utilizando. Inclusive los aportes teóricos pueden ser de diferentes autores enfocados a un mismo método. Entonces, el método Montessori sí fue generado, desarrollado, estructurado por Montessori, pero a medida que iba avanzando, otros autores, otros pedagogos hicieron unas como unas no adaptaciones, sino como unos agregados dependiendo del contexto, dependiendo de lo que se daba, que permitieron hacerlo viable a ese contexto, valga la redundancia. ¿Listo? Luego empezamos a hablar de los autores, ya entonces ya ahí podemos hablar, no solamente vuelvo e indico de Montessori en cuanto al método Montessori, sino de cómo esos otros autores aportaron, fortalecieron pues esto que indiquen ese fortalecimiento a esos métodos que se mencionaron. Y todo va articulado, una reacción bien organizada, que al momento de leerse, pues las ideas sean claras. Luego dice, ¿de qué manera su pregunta de investigación constituye o no una investigación sobre la práctica pedagógica? Entonces, algo que también olvidé resaltar es que no significa que las tengan que responder todas en el mismo orden, ¿no? Pueda que ustedes inicien con esta, cómo mi investigación o mi pregunta está aportando a la práctica y cómo estos autores están contribuyendo a que yo haga esto posible. Entonces, entonces ustedes empiezan y hablan de la pregunta. Yo sé que algo siempre pasa cuando nosotros estamos escribiendo, es normal, nos pasa a todos, y es que nosotros se nos olvida que nosotros estamos escribiendo es para personas del otro lado del PC, del otro lado del papel. Y entonces creemos que estamos escribiendo para nosotros mismos. Y claro, ustedes tienen la idea súper clara, la tienen en la mente, todos ustedes lo que preguntan se lo responden automáticamente porque tienen la idea clara. Pero pues el lector no está en su pensamiento, el lector no, pues si usted dice, y abordamos la problemática para que se mejorara, pero en ninguna parte del documento ustedes mencionaron cuál era la problemática. Fue así como llegamos a esa conclusión y a ese pensamiento que nos llevó a esta pregunta, pero en ningún momento hablaron de esa conclusión, de ese pensamiento, no hablaron de nada. Entonces tengan presente cuando utilicen ese tipo de términos que hayan expuesto, que hayan socializado la problemática, las características o los que los motivó a, porque pues así de la nada ellas no van a resultar y tampoco lo dejan ahí como, ¿será que en algún momento lo van a decir o no? Porque simplemente lo mencionan, lo cortan y pasan a otro tema. Entonces, ojo, digamos, cuando vayamos a utilizar pues ese tipo de términos, seamos claros frente a la pregunta. ¿Pueden redactar la pregunta dentro del texto? Sí, claro, lo pueden hacer, pero esa pregunta tiene que tener un contexto, tiene que tener digamos, una forma de que yo sepa cuál va a ser el foco de ella. ¿Listo? Entonces, no es que la propuesta o mi pregunta sí aborda la investigación sobre la propia práctica.
y ya, y cerramos. No, tienen que haber, mamá, pero llamo con hambre. Tienen que, 9:30, listo. Eh, tómatelo, tómatelo, tómatelo. Ah, ok. Eh, listo. Pasamos ahora. Hay una pregunta aquí que dice, ¿a qué se refiere el autor Pérez 2003 con el carácter político de la investigación y cómo lo abordará en su propuesta pedagógica? Mm, aquí hay algo que se evidenció mucho en el diplomado anterior, muchísimo, y era que ustedes referenciaban a Pérez autor. Según Pérez autor, o estoy de acuerdo con, es más esta, estoy de acuerdo con Pérez 2003 en que la investigación tiene carácter político o que mi propuesta pedagógica tiene un carácter político y ya. No les estamos preguntando si tiene o no tiene la investigación un carácter político, si su propuesta pedagógica no lo tiene o si lo tiene o lo aborda o no lo aborda, no, sino cuál es qué es lo que quiere decir el autor con el carácter político de la investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Pérez? No, toda investigación, todo proceso de formación, de proyectos, de indagación, de cierta manera aborda tiene un abordaje político en todos, en todo sentido. Estamos hablando de que tenemos una normatividad que rige no solamente penalmente las normas de convivencia o las reglas que se establecen en la sociedad de no robar, no asesinar, sino también en los procesos de investigación. Un investigador tiene todo una formación ética, moral, no puede atentar contra la salud tanto mental, física de los participantes de esa investigación, ni de manera individual ni de manera social. Tiene una normatividad, tiene un enfoque político en la medida en que está atendiendo una sociedad, en la medida en que está abordando situaciones que pueden de una u otra manera verse permeados, puede decir, por ese tipo de ideologías, por ese tipo de pensamiento. Ahí vuelvo, insisto, pues con lo de la normatividad y todas esas cosas. O sea, el hecho de que ustedes no estén trabajando dentro de la política, está o no está de acuerdo con la enseñanza de la ideología de género, o está o no de acuerdo con el gobierno, o está o no está de acuerdo con la reforma, no significa que la propuesta esté exenta de un carácter político. ¿Listo? Entonces, igual leer a profundidad a Pérez, leerlo con calma, darle un espacio adecuado a esa lectura, porque pues no solamente se toca este tema, sino todo lo que vamos a estar manejando en toda la propuesta. ¿Cuál será la perspectiva crítica que abordará en su propuesta pedagógica? Eh, vuelvo y les digo, este documento y todos los que aquí se van a trabajar no tienen ese aspecto subjetivo. Acá no se trata de lo que ustedes piensan o yo pienso. Esa perspectiva crítica está justamente buscando que ustedes se centren en empezar con ese análisis y ay, perdón, es que están intentando hacer una compra con mi tarjeta. Ándale.
Qué pena con ustedes que acaban de hacer una compra con mi tarjeta y no sé quién ni de qué. es. Bueno, bueno, entonces no han descontado nada. Ah, quién sabe qué será. Entonces, la perspectiva crítica es, si mi propuesta es mm, incentivar el aprendizaje o no, o generar espacios motivadores en el aprendizaje del inglés, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser esa perspectiva crítica? Entonces, el aprendizaje del inglés no es un capricho, es una necesidad. El mundo actual está globalizado. Las nuevas tecnologías nos han permitido un nuevo acercamiento a sitios, a lugares impensables, a un acercamiento a esos procesos. Y es desafortunadamente, así como está mediada por las tecnologías, también está mediada por la lengua extranjera, inglés, lo que nos lleva a ser competitivos no solamente ante la sociedad nacional, en el contexto nacional, sino también pensar en la internacional. Por eso la importancia del desarrollo de aprendizajes significativos en la lengua extranjera o en el idioma inglés. ¿Ya? Eso es, esa es la perspectiva crítica. Le estoy dando un aval, una importancia ajena a que para mí me parezca que es importante. Tiene que responder. Otra, el pensamiento matemático debe tener una transformación en el aula, debe eliminarse el tabú de que las matemáticas solamente es para los ingenieros y darle un enfoque mucho más real para los niños, algo que lo vean necesario en la implementación de sus días, de su día a día, en su cotidianidad. Las matemáticas, más allá de las operaciones complejas que se abordan en el bachillerato, es ese pensamiento que se fortalece en el desarrollo en el desarrollo de conflictos, en el desarrollo de problemas, en el análisis y la búsqueda de respuestas adecuadas a esa problemática. Las matemáticas no solamente operacional, también es desarrollo en en la, en habilidades que permiten enfrentar diferentes problemáticas. Esa es mi perspectiva crítica de cómo dinamizar o generar dinámicas o generar didáctica en el aprendizaje de la matemática. Listo, la perspectiva crítica tiene que ser objetiva. Es que yo voy a abordar en la enseñanza de las matemáticas, no porque yo esté estudiando para la licenciatura en matemáticas y sienta que, pues, ¿para qué voy a...? Es lo mío, lo hice en la práctica y entonces es como lo más. No, debe haber ahí un argumento claro. ¿Listo? ¿Cómo contribuye usted desde su práctica pedagógica? Esa es otra pregunta, chicas y chicos, que también hago una aclaración grandísima. Cuando nosotros hablamos de desde su práctica pedagógica, lo hacemos desde esa posición, ya viéndose, sintiéndose y enfocándose como un profesional. ¿Listo? Las prácticas, no quiero desmeritar el proceso de las prácticas, ni mucho menos minimizar todo lo que ustedes hicieron ahí, pero sí quiero que tengan claridad en que la mayoría de sus prácticas siempre estuvieron acompañados del docente del aula y que bien o mal, cuando se generaba un conflicto, llamémoslo que los niños no atendían, llamémosle que los papás se molestaban por algo y llegaban a hablar de sus inquietudes o cosas así, ustedes estaban respaldados por el docente del aula, ¿verdad? En este momento, esa contribución de esas experiencias van es más allá a lo que emocionalmente fue.
No significa que lo emocional no importe, quiero que de pronto no vayan a confundirse. Lo que pasa es que tenemos que salirnos un poco de esa escritura emocional que logramos tener muchas veces. Me sentí orgullosa por el que fue el desarrollar estas actividades con los niños estuvieron muy felices, los niños aprendieron muchísimo. No dudo del aprendizaje, pero vuelvo y les digo, esto no es una escritura emocional, esto es una escritura académica. Entonces, a veces hay que hacer esa, esa ruptura de lo que es ser uno practicante, porque uno como practicante va motivado, va emocionado, va con mucha expectativa y irnos un poco más al plano pedagógico. Yo soy el docente. ¿Qué voy a darle yo a esos estudiantes para esa autonomía, para esa responsabilidad, para esa practicidad en el día a día? ¿Listo? Y la última, ¿en qué medida fomenta el desarrollo de sus capacidades? ¿En qué medida, perdón, fomenta el desarrollo de sus capacidades como maestro llevar un diario de campo? Entonces aquí es su apreciación frente al diario de campo, realicen las lecturas, ahí se habla específicamente pues de lo que es un diario de campo, las avances o cómo este ha generado gran protagonismo, no solamente desde lo enfoque investigativo, sino también desde la misma práctica docente en las aulas. Ustedes como practicantes desarrollaron diarios de campo y toda esa experiencia, entonces, ¿cómo consideran ustedes que los diarios de campo pueden o no pueden desarrollar capacidades? ¿Listo? Hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora sí, preguntas, por favor, levanten la mano y en ese orden las escucho y los escucho. Edna Rocío, perdón. Hola, profe. Hola a todos, buenos días. Profe, lo que pasa es que con respecto al tema que yo elegí, pero no sé, ando como un poco dudosa, pero no sé si estoy bien porque yo estoy manejando la psicomotricidad con un enfoque más en la escritura, pero no sé si tenga que poner también la lectura, lectoescritura, no sé. Pero, o sea, básicamente me quiero enfocar solamente en la escritura. No, no hay Pues, ningún problema. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Lo que pasa vale. es que cuando yo les digo que hay que simplificar, no significa que dejen de. Por ejemplo, en tu caso es un ejemplo perfecto. La lectura y la escritura van de la mano, ¿sí? O sea, uno no puede decir que algo pasa primero que lo otro, no. Las dos cosas de una u otra manera están siempre ligadas y es un proceso que no se puede separar. Pero tu propuesta va a evidenciar solamente los avances de escritura. ¿Ya? Ujú. Entonces, todo lo que yo voy a escribir, perdón, todo lo que tú vas a escribir va a estar enfocado en los avances de la escritura. No significa que el niño no vaya a demostrar avances en la lectura o que no vaya a generar aprendizajes en la lectura, obviamente lo va a hacer, pero en este caso el documento no se va a centrar en ese proceso, sino en el de la escritura. Lo mismo pasa con el inglés. El hecho de que ustedes se enfoquen en una sola habilidad no significa que de una u otra manera sus actividades no estén abordando las otras. Claro que sí. El abordar, el centrarse en la habilidad del listen, bueno, esa es otra cosa, perdón por mi inglés, es pésimo. Yo trato, pero no puedo, entonces ahí a lo colombiano yo les pronuncio, pero pues las de inglés ya la tienen clara. Entonces, la habilidad entonces del listening. Entonces, ellos perfectamente tienen actividades que de una u otra manera van a estar mucho más enfocadas a ese aspecto. El documento va a estar relacionado en ese aspecto, pero no significa que esas actividades no potencialicen o fortalezcan el habla, que la pronunciación y amplíe el vocabulario. ¿Listo? O sea, lo van a hacer, pero el documento se va a centrar solamente en la habilidad en la que ustedes han decidido trabajar. Bueno, lo otro, y perdone mi ignorancia, es Tranquilo. sobre lo del análisis que hay que hacer. Se puede usar, digamos, por ejemplo, como hay estilo pregunta, ¿cierto? Se puede usar los autores como para
ir dando respuesta a esa pregunta, o sea, que quede todo un análisis, pero se puede usar o específicamente solamente se involucra en una sola pregunta. No, como les digo, o sea, no hay un orden, no hay una estructura como tal en que el primer párrafo tiene que responder esta pregunta. No, lo importante es que cuando se haga la lectura del documento se evidencie esos aspectos. ¿Listo? Ya la narrativa, el orden, la cronología que ustedes manejen, pues ustedes la determinan y va de acuerdo a los mismos autores. Ustedes pueden mencionar los autores de acuerdo al año en que tuvieron vigencia, como los pueden tomar de acuerdo a la relevancia que tienen en su documento. Ya, bueno, Ya ustedes deciden. la última es sobre la pregunta. Ok. Más o menos qué días sí vamos a tener ya la retroalimentación, porque yo creo que la pregunta es importante para seguir. Bueno, la Por ejemplo, a mí retroalimentación. me gustaría saber si mi pregunta está bien. Ok, la retroalimentación, yo ayer ya empecé con las revisiones, inclusive por aquí vi uno de los que ya recibió, ya no está, de los que ya recibió retroalimentación. Estoy en ese proceso, quiero aclararles algo, este proceso igual se hace súper rápido, a diferencia de los otros periodos, este periodo sí tengo más poquitos estudiantes, que es bueno, porque eso me permite avanzar más rápido. En otras oportunidades tenía muchos estudiantes y pues siempre es un proceso complejo el de revisar. En esta oportunidad tengo un grupo más bien pequeño, entonces la idea es que este fin de semana, lunes más o menos, ya esté entregada todas las retroalimentaciones. Entonces, ese pantallazo que dice ahí al final, ¿cuál es ese Ah, pantallazo? ya voy para ese tema. Lo que pasa es que trato siempre de como ir haciendo por partes la explicación y ya les comento lo del pantallazo. Ya, listo. ¿Listo? Gracias. Entonces, Laura, te escucho. Profe, la pregunta mía es sobre el documento. Digamos, nos dicen que no podemos modificar en sí como tal el cuadro, ¿cierto? Ujú. Pero Es digamos, yo normalmente yo siempre quito ese encabezado de la UNAD y eso sí lo puedo hacer. O tampoco, se acomoda, tampoco. ahí está reducido. Todo tiene que organizar, o sea, el formato ya está y si ustedes se dan cuenta, el formato ya está para que ustedes diligencien. Por eso los punticos es para mantener los espacios y que al momento ustedes escribir no se les modifique tanto. ¿Cuándo genera modificación el formato? Cuando cambiamos de un Word a otro, es decir, cuando tenemos un Word bastante antiguo, por decirlo de alguna manera, entonces los formatos o el tipo de letra, las márgenes nos van a afectar el formato. Pero pues si ustedes manejan un Word del 2012, creo 14, de aquí para adelante, del 2000 para adelante, el formato no se va a alterar Sí, o sea que significativamente. solo lo ajusto al tamaño de la página. Exactamente, el formato no se modifica, no se cambia, no se pasa de que es que a mí me gusta trabajar en vertical, no, horizontal. Hagan, esto es digamos, un ejercicio también. Si ustedes entran a trabajar al ICBF, lo que más van a diligenciar son formatos. Y ustedes no pueden modificar los formatos. O sea, es que mi computador, es que él me quita espacio, es que para imprimir, es que me ocupa muchas hojas. No, ese es el formato, es un formato institucional. Vuelvo y les digo, este es un diplomado como opción de grado. Estos documentos son el sustento que ustedes tienen para demostrar que sí hicieron, que sí trabajaron y que la nota no salió de la nada. Así como sirve para demostrar que la nota es la que ustedes merecen, también es para em, argumentar por qué perdieron. Entonces, si ustedes me modifican, se refleja en la nota. Si ustedes no entregan, se refleja en la nota. Entonces, por eso la importancia de. Ah, ok, sí, porque yo en el ¿Listo? primero la he modificado. Me lo No, quité. esos no. Y los encabezados menos. No se modifican. ¿Listo? Digamos que este diplomado tiene varias variaciones frente a lo que manejaban normalmente en otros cursos y por eso pues la importancia de todos estos encuentros. Frente a estas preguntas y el desarrollo del diario del campo, ¿tienen alguna otra inquietud o si no para continuar con la otra parte? Bueno, no hay manitos levantadas, entonces vamos a pasar con la otra parte.
Edna preguntaba sobre el pantallazo. Entonces resulta que ustedes, tanto en la guía, aquí, en donde dice, formato de rúbrica de evaluación, ustedes se van a dar cuenta que tienen dos criterios. El primero está relacionado con la escritura, con el texto, con lo que tienen que responder, y el segundo con la participación de los espacios de encuentro sincrónico. ¿Ok? Cuando hablamos de encuentros sincrónicos es cuando hablamos justamente de estos encuentros en donde ustedes tienen el espacio de preguntar, aclarar inquietudes y que se le dé una respuesta inmediata. ¿Ya? Este encuentro del día de hoy, por ejemplo, va en este espacio. Entonces, todos ustedes, por favor, tomen un pantallazo, guárdenlo, porque este pantallazo es el que va en este formato. ¿Qué pantallazos debieron poner en la actividad pasada? Las que participaron del encuentro con el profe Riquelio o las que participaron con el encuentro conmigo el día miércoles. Listo, ese pantallazo, como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, si ya lo tomaron, ese pantallazo tiene un valor de 20 puntos. Yo les dije a ustedes, Ay, yo no todos, puse nada de eso. todo por eso es que tenemos que leer la guía completamente. Yo les dije a ustedes, son 10 actividades y cada actividad vale 25, 30, 40 puntos. Creo que el máximo son como 40, 50 puntos, si no estoy mal, el valor de la actividad. Si ustedes no presentan la actividad, por ejemplo, en el caso de la actividad 1, el pantallazo tenía un valor de 10 puntos y el documento de 15. Entonces, los que no presentaron pantallazo, pues ya de plano no tienen 10 puntos. Y esa la sumativa al final la necesitamos. ¿Por qué? Porque no olviden que el diplomado sí o sí se aprueba con 3 aspectos. Ya te doy la palabra, Lina. La calificación, que son 350 puntos mínimos, la sustentación, que es el video que tienen que presentar, y la publicación del documento. Entonces, es importante que por favor tengamos en cuenta, hagamos lectura de la guía, sobre todo el de la rúbrica. Ahí dice en qué momento se debe presentar el pantallazo y en qué momento no. Lina, te escucho. Buenos días. Tutora, digamos, en ese caso, si a uno se le empiezan a bajar algunos puntos, uno tiene un espacio para revisar, presentar, para corregir, para mejorar. Digamos, en este caso, si fue eso, no presentamos el pantallazo, esos puntos y no se pueden recuperar, ¿o sí? Si participaron y no tienen el pantallazo, sí se puede recuperar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la recuperación de ese pantallazo? Porque es que no quiero que se me acumule mensaje. Vamos a hacer lo siguiente. En este momento van a enviar por el chat de Teams. Van a enviar por el chat de Teams y tienen solo este fin de semana. Con eso le damos tiempito a los que no se conectaron y que vayan a ver la y vayan a ver la grabación. Tienen este fin de semana para enviarme el pantallazo por Teams, pero lo vamos a hacer en el chat, no individual, sino en el chat. Entonces, cuando yo esté calificando, yo busco en el chat el pantallazo y les pongo la nota. ¿Listo? Con eso no Vale, saturamos entonces, ni el correo interno, ni saturamos Teams con todos esos chats ahí abiertos porque no se imaginan lo complejo, sino que los centramos en un solo sitio y yo lo que ahí hago es buscarlo. vale, entonces iríamos a la grabación y le tomaríamos una captura en este Bueno, caso. en este caso, o sea que todos participaron pero no tomaron el pantallazo, ¿verdad? Esperan porque ahí la cosa cambia. Bueno, antes de mirar cómo resolvemos, y Mónica, dame un segundo, ya te doy la palabra, les voy a comentar algo. Ay, o sea que se alargó. No, porque como yo pensé que ella me dijo que iba a estar con Invi. Entonces,
Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, bueno, les decía que antes de darte la palabra, Mónica, vamos a hacer unas aclaraciones importantes. El pantallazo tiene una razón de ser, más allá de ser escueleros, de una toma de asistencia, de darle obligación a algo, es digamos, ¿cómo se llama eso? Las directrices es que no sé qué término utilizar, la importancia que tiene este curso especial. No significa que los otros cursos no los tengan. Lo que pasa es que ustedes ante el Ministerio de Educación tienen que se tiene que demostrar, ¿no? Que ustedes hicieron un proceso para obtener el grado. Efectivamente, todos los cursos, las prácticas es importante, pero desde el Ministerio de Educación hay un lineamiento fundamental que es la investigación como producto de todo ese proceso formativo. Por eso hablamos de tesis, monografías, pasantías. Las pasantías no aplican en educación acá en la universidad, pero existen y esas pasantías no es solamente ir a trabajar, sino que tienen que desarrollar e implementar un proyecto. Y están los diplomados que tienen exactamente el mismo enfoque. La asistencia, normalmente los diplomados como opciones de grado, pues la asistencia es obligatoria por los encuentros porque se tienen que cumplir unas horas, ¿sí? En este caso con ustedes, el diplomado, obviamente ustedes tienen unas asesorías y a pesar de que la universidad es a distancia, es virtual, pues el diplomado, así como las prácticas, generan cierta como obligación a ciertas cosas puntuales y en este caso son los encuentros. Entonces necesitamos, digamos, tener una justificación, una excusa verificable de por qué se les imposible conectarse a esos encuentros. Ahora tengan presente que ustedes tienen varias opciones, o sea, el hecho de que sean mis estudiantes que estén conmigo, pues no significa que solamente tengan estos dos espacios para conectarse. Tienen el del profe Riquelio, que es muchísimo más apropiado para las que trabajan. Entonces, en este orden de ideas, a partir de hoy, si se conectan, tomen el pantallazo. ¿Listo? Para el caso 1 vamos a validar el pantallazo de la grabación, pero no lo pueden, digamos, hacer a menos de que tengan una justificación. ¿Cómo vamos a justificar eso? Entonces, un correo a través de Campus en donde ustedes me indiquen que por X o Y motivo no pueden conectarse y por ende solamente se comprometen a la revisión de la grabación y envían el pantallazo de la grabación. ¿Listo? Pero tratemos de generar como esa trazabilidad, esa línea de yo informé, ella sabe y con eso mismo pues también tengo ahí para justificar y argumentar las notas. ¿Listo? Recuerde que Teams tiene algo que se llama listado de asistencia, es decir, él genera la asistencia automáticamente cuando ustedes se conectan. Entonces él dice cuántas veces iniciaron sesión, cuánto tiempo estuvieron conectados y todo eso. Entonces eso también se descarga y se archiva. Entonces, acá no se trata de como, ay, sí, yo entré y salí a los 5 minutos y ya no. Entré, tomé el pantallazo y me fui, pues tampoco ese es el ideal. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la primera actividad, pues no había conocimiento, había por X o Y motivo, entonces vamos a validar el pantallazo de la grabación. ¿Listo? Este segundo, sí, por favor, toman pantallazo de este cuadro que les aparece ahí, donde se vean ustedes. Si, por ejemplo, no se alcanzan a ver en el listado de la reunión, levanten la mano y automáticamente ustedes se ponen en la parte de arriba y toman el pantallazo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir en el orden. Creo que ustedes pueden visualizar el orden en el que se va. Iniciamos con Mónica. Tutora, buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Bien, Mónica, te Otra vez yo por acá escuchamos. de casadita. Te escuchamos. Tutora,
Lo que pasa es que en el caso del acompañamiento, o sea, de la primera conferencia que tuvimos con el profesor Riquelme, yo sí estuve. Yo tomé Ajá. pantallazo, pero no lo envié. No vi la letra Ok. pequeña. Dios. Entonces, ¿qué? Mi duda es la siguiente. Digamos en el caso que estamos a la expectativa de trabajar con Lina, ¿ese pantallazo sirve para las dos o juntas sí o Sí. sí tenemos que participar? No, Es que sirve pues, para el horario de las, trabajo no les las que están servía. en pareja, la que están en pareja con que una demuestre la conexión, ya tiene. Ah, perfecto. Y en este caso, por ejemplo, que yo asistí, pero que todavía no nos han ubicado con el mismo docente. Mira que estamos a la espera con la profe Sandra, ella no demora en llegar acá y vamos a hablar las dos con el profe Riquelio. En el caso del que está, una de ustedes está con la profe Sandra del Pilar, ¿verdad? Yo estoy con ella. Entonces estamos en esa, igual ella ya tiene conocimiento, entonces cualquier cosa, si no nos dan respuesta hoy, entonces entre la profe Sandra y yo acordamos quién revisa y ponemos la misma nota. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces le voy a decir a Lina para que le haga llegar los pantallazos. Bueno, muchas gracias. Perfecto. A ti, Mónica, vamos con María Yadira. Buenos días, tutora, compañeros. Buenos días. Tutora, no entendí bien lo del pantallazo, si era enviarlo ahora, si enviarlo en el trabajo, o sea, no tengo muy claro lo del Bueno, pantallazo. tranquila, María, ya te aclaro. Pantallazo de la reunión número 1, de la web número 1. El profe Riquelio hizo una el lunes de esta semana que pasó. Entonces, las que asistieron con el profe Riquelio y tomaron ese pantallazo, me lo van a enviar al chat de Teams. Yo las agregué a un chat en Teams, ustedes lo envían por ahí y yo reviso y si no está en el documento, yo les pongo la nota y pongo la evidencia del pantallazo que ustedes me enviaron por Teams. ¿Listo? Si no estuvieron, perdón, si estuvieron pero no tomaron pantallazo, entonces se van a ir a la grabación, abren la grabación, toman el pantallazo, si pueden ubicarse sería espectacular, toman el pantallazo porque pues no sé si él les dé la oportunidad de bajar o subir creo que no, los participantes. Toman el pantallazo y lo envían. Solo con la actividad 1, ese pantallazo lo van a enviar por el chat de Teams. Para el paso 2, el pantallazo que acaban ustedes de tomar, lo van a pegar de una vez en el formato, en el anexo de diario de campo, y lo van a poner en la parte inferior del paso 2, del diario de campo paso 2. Ahí está el espacio donde deben poner la captura de pantalla. ¿Listo? Y de ahora en adelante, en cada actividad, ustedes van a revisar la rúbrica y ahí en la rúbrica le dicen cuándo poner el pantallazo. ¿Listo, María? Muchas gracias, Sí tutora. te aclaré. Sí, sí, pero yo Perfecto. no estuve en la web pasada, entonces Vale. solo miré la grabación. Ok, vale. Entonces envía el pantallazo de la grabación. Vamos con... Ay, Yebra, ahí tenías la mano, pero ya la bajaste, entonces supongo que ya se te orientó. Listo. Entonces, teniendo en cuenta, ya lo hablado, entonces aquí va el pantallazo y finalizamos. Recuerden que solo vamos a diligenciar el diario de campo que corresponde al paso 2. No vamos a eliminar ninguna otra información ni a agregar. Y cuando hablo de eliminar, hablo también de los plantillas que vienen después de la página 6, es decir, de la página 7, el otro diario de campo para el otro paso. ¿Listo? Les recuerdo, la actividad cierra me olvido cuándo cierra. La actividad cierra el 10 de septiembre. Tenemos encuentro el lunes. Si de pronto ustedes este fin de semana se ponen juiciosos a trabajar, a revisar y les surgen inquietudes, entonces nos volvemos a encontrar el lunes. Quienes estén todo ok, no hay ningún inconveniente y y pues hacen el envío por el entorno de evaluación, ¿vale? Ouch.
creo que ya es todo por hoy. Les agradezco a todos. A ver, Yebrail, volviste. Te escucho. Hola, buenos días, profe. Hola, Yebrail, ¿cómo estás? Bien, espero que encuentren todo bien. El lunes, ¿a qué hora es la reunión? A las 5 de la tarde. Ah, listo. En cuanto a otra pregunta, en el formato paso 1, dice que no debe modificarlo. Tampoco se podía modificar ni tipo de letra, nada. Tipo de letra sí, pero tengan presente las que corresponden a las normas APA. Acuérdense que nosotros estamos trabajando sobre normas APA. Entonces, inicialmente, no vamos a ser como tan serios con las normas APA porque pues estamos trabajando sobre formatos, pero traten de manejar Arial, traten de manejar el interlineado 2.0, traten de manejar la sangría 1.27. Y vayan como haciendo este ejercicio. En lo que sí vamos a ser muy precisos es con las referencias. Entonces, cómo se referencia según las normas APA, cuando es literal, textual, cuando es parafraseado, cuando es de más de 40 palabras, cuando es sobre el autor, eh, cuando es así como todas esas variaciones que hay. ¿Listo? Listo, sí, porque me parece, bueno, no estoy bien seguro, pero yo creo que la había cambiado a Arial. Es que siempre he manejado esa, entonces creo Sí, sí, que sí. el formato de la otra lo cambié. Sí, o sea, por el tipo de letra como tal, no hay ningún inconveniente, pero pues hay que, digamos, ir siempre de la mano con las normas APA, lo mismo para el tamaño, el manejo de la cursiva, en qué momento se usa cursiva en normas APA. Acuérdense que en las normas APA la cursiva no va para referenciar, ¿listo? Igual ustedes ya, sobre todo las que estuvieron en práctica y entregaron informe, ya tienen idea de cómo son las normas APA. Laura, volviste a levantar la mano. Sí, profe, ay, ¿es necesario entrar la del lunes o no entra una sola de los dos encuentros? A una sola los dos encuentros. Si por alguna razón te surgen inquietudes, entonces entras a la de lunes, pero no es obligatorio. Ah, ok, vale, era para preguntarle eso. Listo, perfecto. Entonces, feliz fin de semana para todos, bendiciones y estamos pendientes entonces para el lunes. Gracias Muchas igualmente, gracias, profe. doctora. Muchas Bueno, gracias. con gusto. Igualmente, feliz día para todos y todas.